buenos días, tardes o noches. Espero se encuentre muy bien. Nuevamente me presento. Mi nombre es Carlos Alfredo Piña Gutiérrez, estudiante de Ingeniería en Sistemas del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. En esta ocasión voy a presentar la segunda parte correspondiente a redes informáticas. Ahora, luego de haber explorado en el video anterior todas y cada una de las temáticas y conceptos referentes a las redes informáticas, ahora voy a presentar los principales componentes y elementos físicos que participan en las interacciones, comunicaciones e intercambio de datos en una red informática. Todos estos están presentes en nuestra cotidianidad. Algunos están presentes en nuestra casa, otros podemos encontrarlo en exteriores o en otros edificios, pero de igual forma todos y cada uno tienen un papel fundamental al momento de conformar las comunicaciones entre distintos dispositivos. Ahora sí, vamos a comenzar. Muy bien, en primer lugar nos encontramos con tal vez uno de los elementos más conocidos o sonados en la actualidad. Estamos hablando del router. El router consiste en un dispositivo el cual se encarga de establecer la conexión entre la gran red mundial de Internet y nuestra red local conformada por nuestros dispositivos y computadores. Un ejemplo de este proceso se puede visualizar en este lado, de manera que un router se encuentra en el punto intermedio entre nuestros dispositivos y la gran red mundial de Internet. De manera que a través del mismo nosotros podemos acceder a toda la información almacenada o a los distintos servicios que se ofrecen dentro de esta gran red mundial. Ahora bien, un router puede tener diferentes tipos. Algunos pueden tener mayor rendimiento, otros mayor velocidad, otros diferente configuración en función del fabricante. A continuación vamos a hablar de los diferentes tipos de router que hay en la actualidad. Muy bien, continuando con la explicación de los principales tipos de router, hay que saber de manera superficial que tenemos tres tipos de router principales: los routers de tipo SOHO, los routers de tipo Enterprise y los routers de tipo industrial. Lo que tienes que saber es que los routers de tipo SOHO son aquellos que nosotros tenemos en nuestras casas, es decir, estos son los de uso doméstico. Se caracterizan por tener un rendimiento regular o incluso mucho más bajo en comparación a los routers que se usan a niveles de empresas o industrias. Es decir, los routers, además de tener un bajo rendimiento, también son más propensos a presentar problemas, los cuales pueden ser solucionados de la forma más típica, como sería encenderlo y apagarlo, desconectar y volver a conectar, etc. A pesar de no tener tanto rendimiento, aún así tienden a ser los más económicos, ya que están destinados al usuario común para sus tareas de oficina o de simple navegación por internet o conexión entre dispositivos de su propia red. Además, este tipo de router poseen normalmente una interfaz sencilla. Da la opción de poder configurarlo de forma interna, donde los fabricantes presentan una interfaz, la cual es de fácil acceso y que incluso está descrita en el manual de dicho dispositivo, lo cual permite que el usuario pueda configurar un router en función de sus necesidades, por lo que no es necesario mayor conocimiento en informática para poder manejar o administrar la configuración de este dispositivo, por lo que cualquier usuario común, siempre y cuando se cuente con los conocimientos y con las características del dispositivo, puede llegar a establecer de qué manera va a trabajar su router dentro de su propia red local. Luego tenemos el siguiente tipo de router, que son los Enterprise. Este tipo de router es el que está solo y exclusivamente destinado al uso de empresas. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que los routers, como bien se mencionó al inicio, sirven para establecer la conexión, ya sea de forma cableada o de forma inalámbrica para los más actuales, de los distintos dispositivos en una sola red. Pero esto llevado a escalas empresariales lleva un paso más allá, lo que serían las conexiones, ya que estamos hablando de cientos e incluso en ocasiones miles de computadoras.
las cuales tienen que trabajar dentro de una misma red para que puedan interactuar entre sí e intercambiar de una manera más fácil a través de ciertas carpetas conforme a la configuración de cada una, documentos en espacios compartidos y que se encuentran accesibles en cada una de las máquinas. Además, no es de esperarse que este tipo de router cuente con un rendimiento superior al de un router doméstico. Esto se debe a que son usados en las conexiones de red correspondientes a grandes corporaciones o empresas, por lo que no se espera que su rendimiento, su capacidad de conectividad sea mayor a la de un router común, por lo que la probabilidad de que fallos comunes que se presentarían en un router doméstico no estén presentes en este tipo de router, ya que para mayores actividades es necesario un router de mucha mayor potencia. Pero esto también viene acompañado con sus debidos precios, por lo que no es de esperarse que este tipo de router tienda a ser más costoso que un router doméstico de tipo Soho. Por último tenemos el tipo de router industrial, que lleva a los tipos de router un paso más allá, ya que este tipo de router cuenta normalmente con igual o un poco más de capacidades que lo que sería un router de tipo Enterprise, pero lo que lo caracteriza en especial a los routers de tipo industrial es que estos son adaptados, diseñados y preparados para que puedan llevar a cabo sus tareas en ambientes o entornos que normalmente serían hostiles o que presentan un ambiente que normalmente pueda ser nocivo para las personas o que pueda ser de difícil acceso. Por ejemplo, supongamos que se necesita establecer una red, ya sea dentro de una fábrica, en una instalación aislada, que cuenta con varios niveles o con cierta altitud, debido a las grandes temperaturas, a las condiciones en ambientes externos, o también a los diferentes vapores, humos, o la interacción con sustancias nocivas. Esto puede causar que en un router doméstico pueda llegar a no servir hasta cierto punto, llegándolo a dañar o, en el menor de los casos, hacer que su funcionamiento llegue a ser muy bajo. ¿Cómo se podría solucionar esto? Aquí es donde entra este tipo de router, el cual está adaptado y preparado para diferentes tipos de situaciones, dependiendo de dónde se quiere instalar, sin importar si es una fábrica en la cual alrededor se encuentren máquinas con mucha temperatura. También que pueda presentarse otro tipo de router, pero para el contrario, en donde sería un lugar donde se trabaja con temperaturas bajo cero, o también otro tipo de router en donde se encuentre con aspectos climatológicos muy poco comunes, como lo que sería muy ventoso, tormentoso o incluso muy desértico. Este tipo de router está diseñado para soportar diferentes ambientes o condiciones que hay en su entorno, para que pueda seguir trabajando sin que esto perjudique en lo absoluto todo lo que éste pueda llegar a ser. Esto es lo que caracteriza al tipo de router: conservar su efectividad, pero sin que esto se vea afectado por las condiciones que haya a su alrededor. Pero a su vez esto también tiene un coste. A mayores capacidades y virtudes también vendrá acompañado de un mayor coste, por lo que no es de esperarse que ciertos routers específicos tiendan a ser igual o incluso mucho más costosos de lo que sería un router de tipo Enterprise y que un router doméstico ni se compare. Entonces, este tipo de router puede ser muy útil, pero es recomendable que simple y llanamente esté destinado a los usos industriales específicos para los cuales están diseñados, ya que a pesar de su efectividad, si se llegan a instalar en ciertos lugares para los cuales no fueron preparados, entonces esto sería un desperdicio de potencial por parte de la máquina. Cada tipo es esencial para un entorno o situación específica, por lo que es recomendable visualizar las propiedades y características de cada uno antes de ir a consultar en una tienda de tecnología cuál sería el más adecuado para nosotros. Además,
También hay que aclarar que un router no simplemente sirve para establecer la conexión entre los dispositivos de nuestra red local y la red mundial de Internet. Sí está dentro de sus capacidades y usos, pero este es solamente uno de sus usos más conocidos, de manera superficial, ya que existen muchos más usos, funcionalidades, o mejor dicho, servicios de los que se puede encargar un router. Algunos de ellos son los servicios de QoS, DNS, DHCP, VoIP y balanceo de carga. Son algunos de los principales servicios que se pueden conseguir a través de un router, por lo que son muchas las funcionalidades que contiene este dispositivo, solamente que su uso extendido para poder conectar a través de Internet ha sido el principal. Este ha destacado sobre los demás, por lo que es necesario dar a conocer el verdadero potencial que puede tener el tener uno de estos dispositivos. Ahora, en nuestra lista de dispositivos de red, nos encontramos ahora con el AP o el punto de acceso, como lo conocen en español, y estas siglas significan Access Point, que en español sería punto de acceso. El Access Point es un dispositivo el cual se conecta a través del router para que se puedan conectar los dispositivos a nuestra red local de manera inalámbrica. Desde la invención del Access Point no es necesario que la red local se establezca mediante cableado obligatoriamente, pero el Access Point debe contar con los distintos medios, el entorno y el contexto adecuado para poder establecer una conexión fija y estable con los dispositivos dentro de la señal inalámbrica. Para poder conocer un poco mejor cuál sería el papel fundamental del Access Point en una empresa. Supongamos que contamos con una organización que tiene 2 edificios. Necesitamos establecer una red entre las computadoras que hay en un mismo piso, pero resulta que estos edificios están muy separados entre sí como para poder establecer una conexión. Es decir, sí es posible establecerla de manera tradicional, tirando un cable de un edificio a otro, pero esto podría resultar en ocasiones mucho más complicado. En cambio, con un Access Point nos ahorramos el trabajo de tener que poner un cable a través de los 2 edificios, ya que sencillamente establecemos un Access Point en un edificio, luego ponemos un segundo Access Point para que de forma inalámbrica los dispositivos puedan conectarse en una sola red. De esta manera, los expertos se ahorran un mayor esfuerzo y energía en establecer una red entre los dispositivos que abarquen un mismo piso. Muy bien, ahora nos encontramos con uno de los elementos primarios dentro de las redes informáticas. Estamos hablando del cable Ethernet o simplemente Ethernet. Este es un cable el cual a través de las distintas ranuras que se encuentran, ya sea en la parte trasera de un router o de un switch, podemos establecer de forma manual y física una red local, pero es necesario contar con una extensión adecuada de cable para que no haya ninguna interferencia y se mantenga extendido lo más posible el cable. Existen en el interior de dicho cable una serie de pares de cables, de pequeños cables entrelazados entre sí, para que el rendimiento y la transmisión de datos sea lo mejor posible. Y además, a través de los distintos tipos de puentes, es decir, 1, 2, 3 y 6, se realiza el intercambio o el flujo de datos, mientras que los demás se encuentran disponibles para cualquier otro tipo de acción o aplicación que se quiera añadir a un cable Ethernet. Es decir, si el usuario quisiera usarlo, ya sea para habilitar más puentes o flujos de datos, o para poder establecer una corriente que alimente al equipo, sí se podría hacer, pero si se establece una corriente eléctrica dentro de uno de estos cables, el rendimiento puede que no sea el esperado, ya que puede causar interferencia. Es por esa razón que muchas veces los simples cables Ethernet se encuentran distanciados de los de corriente. Existen 2 tipos principales de cables de Ethernet. Estos son
los on-shelf pair twisted y los shelf pair twisted. On-shelf es la palabra utilizada para aquellos tipos de cables que apenas tienen un recubrimiento superficial, es decir, no cuentan con una mayor protección. Cuentan con los tipos de pares mencionados, entrelazados entre sí, pero estos nada más son recomendables para uso doméstico, en zonas seguras y en donde no haya condiciones externas que afecten su rendimiento. Además, también están los cables shelf twisted pair. Shelf porque, a diferencia de los anteriores, estos cuentan con una capa de aluminio y los más actuales cuentan con capas todavía más gruesas o incluso de otros materiales. La importancia de los cables Ethernet ha crecido exponencialmente para el establecimiento de redes informáticas, pero hay que tomar en cuenta una serie de recomendaciones o consejos por parte de expertos para llevar a cabo las redes domésticas en caso de que queramos instalar o conformar una red propia con los dispositivos que contemos en nuestra casa. Por ejemplo, tenemos que saber que en nuestro entorno pueden existir, ya sea a través de los muros, circulación de corrientes eléctricas, o también puede haber diferentes tubos de agua, por lo que si en el momento de establecer nuestra red queremos abrir algún conducto a través de alguna pared, hay que tomar en cuenta que no debemos posicionar el cable cerca de alguno de estos tubos especiales, ya que podría causar interferencia o podríamos alterar en cierta forma el rendimiento del cable. El resultado podría no ser el esperado. Para ello existen una serie de dispositivos los cuales sirven para detectar si a través de los muros está circulando una corriente eléctrica y al mismo tiempo detectar si hay alguna especie de metal, lo cual es una pista para intuir que lo que pasa a través de ese muro podría ser agua, podría ser parte del sistema de agua de nuestra propia casa. Algo a tomar muy en cuenta en el caso de que queramos establecer una red y hacer que el cable pase a través de algún muro. Otra acotación importante es que tenemos que mantener los cables dentro de una serie de aislantes o lugares específicos para evitar que cualquier persona que circule cerca de los mismos intervenga con su rendimiento, ya que en muchas oficinas, por ejemplo, puede ocurrir el caso de que los cables pasen por el piso, que se encuentren en algún lateral donde las personas normalmente circulan, etc. Esto es un error muy común, y el mero hecho de que estén descubiertos también lo es. Entonces, es necesario contar con algunos objetos que los recubran, que al mismo tiempo los protejan entre una oficina y otra, para que su rendimiento no se vea afectado y el paso del tiempo no intervenga con su papel. Además, una recomendación en cuanto a cables de red es su extensión, es decir, en cuestiones de velocidad, los cables de red pueden llegar a los diferentes megabits, ya sea 10, 100 o incluso 1000 megabits en función de la generación, ya que los hay de 5, de 5E, 6, etcétera, que han evolucionado al paso del tiempo y dando al usuario una mayor capacidad de transmitir datos en menor tiempo a otro dispositivo. Pero lo que sucede es que ya que la extensión del cable y su flujo de datos puede verse comprometido desde cierto punto. Esto se debe a que si, por ejemplo, se compra un cable de red de 100 metros, no debe pasar de ahí. Los 100 metros es lo máximo recomendado posible. Es la regla estándar por parte de personas experimentadas para evitar que los datos lleguen a dañarse o incluso que no lleguen a transmitirse. Esto se debe a que 100 metros es la medida estándar máxima para los cables de red. ¿Y qué sucede si se establece un cable de red de más de 100 metros? Pues estamos arriesgándonos a que los datos que pasen desde los 100 metros se vayan alterando o también que incluso ni siquiera lleguen a su destino.
por lo que lo recomendable sería establecer un máximo de 100 metros y desde ese momento establecer algún punto de control, como bien podría ser un router, y desde ese router extender otro cable de 100 metros y así no arriesgarnos a perder los datos que transmitamos a través de nuestra red local. Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que existen diferentes cables de red en cuanto a su estructura o composición interna. ¿A qué me refiero con esto? Existen cables de red que bien pueden ser monofiliales o multifiliales, es decir, sabemos que en el interior existen una serie de cablecitos, los cuales en su interior contienen ya sea unos alambritos de cobre, que bien pueden ser, como se definen, como se muestra en la imagen, pueden ser muchos o pueden ser nada más uno. Pero ¿a qué me refiero con esto? ¿Qué ventajas, cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues que el cable de red, en el caso de que sea multifilial, este es más útil en el caso de dispositivos que requieran una mayor movilidad o que tiendan a alterar su forma. Esto es muy útil para dispositivos portátiles actuales. Puede verse alterado su estado natural, ya que estos muchas veces son trasladados de un espacio a otro. Entonces los cables de red multifiliales son útiles en estos casos. Ahora bien, para concluir con el tema de los cables de red, considero importante dar una siguiente recomendación en el caso de que se empleen los cables de red, pero en el establecimiento de lo que actualmente se conoce como data centers. Es decir, en muchas empresas se presenta de manera constante una situación en la cual hay desorganización e incomprensión por parte de los expertos para saber en dónde empieza y dónde termina un cable de red. Es decir, como vemos en la siguiente imagen, tenemos un data center en donde los cables en ocasiones se encuentran enredados entre sí. Incluso no se sabe dónde empieza y dónde termina cada uno, por lo que no hay organización, no se tiene una técnica que permita saber a qué corresponde cada cable. Esto se debe a que muchas empresas, desde sus inicios, no se toman en cuenta reglas o recomendaciones estándar al momento de establecer las conexiones entre servidores, computadoras, etc. Simplemente se toman los cables, se acomodan de cierta forma y si funciona como debería, simplemente se deja así. Para evitar esto, lo recomendable es lo siguiente. Existen cables de red que bien podrían traer identificación, pero en el caso de que no la tengan, los cables de red deberían contener un identificador, ya sea en forma de etiqueta o en un papel, etc. Cualquier forma en la cual se permita identificar o clasificar el cable de red, de forma que se pueda saber a qué está conectado, para qué sirve y saber dónde empieza y dónde termina. De esa forma habrá una mayor organización y productividad, y es recomendable establecer una guía organizada sobre la manera en la cual están conectados los cables, ya que la forma en la que están conectados en los data centers puede variar de una empresa a otra. Conforme vaya creciendo, se van a necesitar más equipos y mayor personal para poder administrar estos data centers. Además, es recomendable usar las nuevas generaciones de cables de red, los cuales están recubiertos de un material especial que, en caso de que se presenten situaciones como por ejemplo sobrecalentamiento o un incendio, este material que recubre el cable ni siquiera va a comprometer los equipos en el caso de que se presente un incendio. El cable recubierto puede llegar a quemarse en lapsos de tiempo muy extensos o en algunos casos ni siquiera va a llegar a incendiarse, por lo que es recomendable tomar en cuenta este tipo de consideraciones para comprometer lo menos posible la integridad de los equipos con los que contamos. Esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado explorar conmigo el extenso mundo de las redes informáticas.